Bienvenidos entonces a este estudio del libro de Romanos que estamos haciendo con el grupo Dulos. Todos los martes nos reunimos a las 8 y bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. El grupo Dulos es el grupo de varones de esta iglesia. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. El tema general es declarados justos solo por la fe. ¿Y qué significa que nosotros seamos declarados justos solo por la fe? Bueno, estos versículos nos van a dar a entender. Primero, a manera de introducción, quiero decirte que este párrafo, versículo 21 al 30, que son 10 versículos, podríamos decir que es el resumen o clímax del versículo 1, 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, donde Pablo ha hablado de que tanto los gentiles como los judíos están condenados o están equivocados, todos han hecho lo malo, han cambiado el asunto de la ley y los gentiles han rechazado al Creador y han adorado la creación. Pero eso ya lo tenemos grabado. Segundo, a manera de introducción, es una amplificación del versículo 1, 16 al 17, donde nos habla acerca de este tema de cómo nosotros hoy podemos entender a Dios por medio de la revelación general. Tercero, una introducción también es de los capítulos 4 y 8 que vamos a estudiar la próxima semana, especialmente esto es el capítulo 3, versículo 28 que lo vamos a leer. A manera de introducción también, Martín Lutero, que clavó sus 95 tesis un 31 de octubre, Martín Lutero dijo, Romanos es el punto principal y lugar central del epístola y de toda la Biblia. O sea, cuando vino la reforma y los reformadores que hablaron sobre la salvación solo por la gracia y la fe, cambió totalmente la perspectiva porque ya Pablo se encargó de explicarnos cómo es que los hombres cambiaron toda la revelación general a tal punto de llegar a negar a Dios y adorar la creación, pervertir las cosas que Dios nos ha dado para que seamos familia y la sexualidad la pervertieron y luego se gozan haciendo esto, y eso lo dice en el capítulo 1, pero también a que ellos son los que no conocen la ley, pero los que conocen la ley lo siguen haciendo y está hablando a los judíos. Muchas personas hoy se quieren apegar demasiado a la ley, ¿no? En el sentido ser legalistas. No estoy diciendo que la ley es mala, pero se quieren volver así, añadir a la salvación. Pero nos vamos a dar cuenta que en estos 3 primeros capítulos y especialmente en este párrafo, la salvación es realmente gratuita. No hay mérito y la ley no va a poder ayudarnos. Y por más estricto que queramos tener una justificación por obras, no va a poder ser posible. Seguimos con la introducción. Recuerden que esta es la esencia teológica del cristianismo evangélico y es el entender este contexto, básicamente es entender el cristianismo. Y así como Juan 3:16, que este es el evangelio, un resumen de 2 párrafos como Juan 3:16, este es el evangelio de un versículo, pues este párrafo, versículo 21 al 31, es el corazón y alma de la presentación del evangelio de Pablo. Entonces, es el corazón y el alma de la presentación del evangelio. Vamos a ver el bosquejo. El bosquejo de este versículo 21 al 31 tiene que ver con la tercera parte de este capítulo. Obviamente ya hemos estudiado el anterior y está grabado tanto en el Facebook como en el YouTube. Justos ante Dios, perdón, solo por la fe. Y a medida que yo paso las diapositivas, vamos a ver los títulos de cada subdivisión del párrafo. Del versículo 21 al 22, ¿cómo podemos ser justos ante Dios? Dice Pablo, pero ahora tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y hay 2 cosas aquí. Cuando Pablo habla sobre los escritos de Moisés y los profetas, está hablando del antiguo pacto. En el antiguo pacto, obviamente que se habla del código de las 10 tablas
tiene que ver que los escritos, los profetas y aún, recuerden que el Pentateuco o los primeros o la ley, el Antiguo Testamento estaba dividido para los judíos en 3 partes, pero eso todo tenía que ver con el Antiguo Pacto y ya dijo Pablo, claramente como estamos viendo, en tiempos atrás ya prometió, tanto en la ley, el Pentateuco, los profetas y también los escritos que son parte de la historia, que nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Y este era revolucionario y estaba hablando del nuevo pacto. Mientras el Antiguo Testamento podía basarse en la ley o del Taleón o de la ley o el Decálogo, en el nuevo pacto tenemos por medio de la cruz, por medio del sacrificio, ahora el nuevo pacto nos trae el vino, el pan que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, ratificando un nuevo pacto con mejores condiciones. Y esto es gratuito, es gracia. Pablo dice, ya nos dijo, el Antiguo Testamento hablaba del Nuevo Testamento. Y recuerden que el Nuevo Testamento habla del Antiguo, pero el Antiguo era del Nuevo y todo reflejaba a Cristo. Cuando habla que las exigencias de la ley, nos decía cómo podemos ser salvos sin cumplir las exigencias de la ley. Recuerden que la ley, tanto la ley judía como la ley moral, apuntaban a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. La ley de los sacrificios apuntaban a Cristo. Y Pablo nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Miren, una persona es declarada justa ante Dios por la fe, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Básicamente que nosotros no podemos ser, ojo, no podemos ser declarados justos por la ley. La ley no ha podido hacer eso. Mira, si bien es cierto, la ley tuvo un propósito, y Pablo nos explicó que el propósito de la ley era como una guía, una tutora que nos llevó ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, estoy con Cristo. Yo no necesito ahora la ley porque ha venido la gracia y ha venido el nuevo pacto. Entonces, ¿estás diciendo que la ley no ayuda? No, la ley me hizo ver y revela mi pecado. Es como esa máquina de rayos X que ve mi cuerpo, por ejemplo, mis pulmones, hoy que no se puede respirar, una máquina te pasa, hoy tienes dañado el pulmón por 50, 60%. Entonces vamos a echar la culpa a la máquina y decirle, esta máquina no me ha hecho daño. No, el daño está en tu cuerpo, el problema es tu cuerpo, pero la máquina ayuda a revelar el daño que tiene tu cuerpo. Igual es la ley es buena y lo único que ha hecho es revelar el pecado que hay en el ser humano. Mientras la ley decía no mientas, el ser humano mentía y entonces revelaba el pecado de cada ser humano. Pero la ley, cumplir todas las exigencias de la ley, tanto la ley moral o la ley civil o la ley, como decimos, de sacrificios o de religiosa, no hacía que yo pueda ser justo delante de Dios. O sea, no puedo ser salvo por cumplir las exigencias de la ley porque no es suficiente. La ley tenía un propósito, pero no el propósito de poder declararme justo delante de Dios. ¿Y cuál es el problema si no me declaran justo delante de Dios? Que no voy a ser salvo, que no voy a estar con el Señor. Porque si no soy declarado justo delante de Dios, y no es por mi justicia, sino por la justicia de Dios, no voy a poder obtener la vida eterna. Y eso la ley no pudo hacerlo. Por eso es importante que recuerdes lo que dice Gálatas 2:6. ¿Cómo lo hemos obtenido nosotros? Por la fe, no por las obras, sino por la fe. Y no porque hayamos obedecido la ley, está, y lo he puesto remarcado. Somos declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe
en Cristo. Y le he vuelto a remarcar este versículo, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Entonces algunos dirán, entonces en el Antiguo Testamento no eran declarados justos. No, no por la ley, pero sí por la fe. Y te voy a explicar un poco más adelante. Versículo 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y lo vuelvo a recalcar. Fe, no obras, no ley. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Tú crees, eso es una verdad para ti. Fuera quien fueres, que el evangelio está disponible para toda etnia, para toda lengua, para todo pueblo. O sea, la salvación, pero no toda lengua, no todo pueblo escucha el mensaje de la salvación. Y esa es la tarea de la iglesia, el desafío para Latinoamérica, ser una iglesia misionera, porque hay 3 billones de personas que no conocen ni siquiera el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Romano no está diciendo, oye, todos los que están elegidos o los que han sido inscritos en un libro, no. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que cree, dice Pablo. Ahora, versículo 23 al 24, ¿por medio de quién podemos ser justos ante Dios? El versículo 23 al 24 nos va a responder. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado. Y todo significa el judío y el gentil. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, hermanos, nadie puede alcanzar, ¿sabes por qué? Porque el pecado es castigado con el lago de fuego, no importando si es grande o pequeño, porque eso dice, todos hemos pecado, no hemos llegado a la meta. Y esto va a ser con el pecado. Segundo, el pecado es castigado por la justicia del hombre, obviamente en las cortes, con el Código Penal o la Constitución, según lo grande o pequeño de su pecado. Pero también el pecado tiene consecuencias de acuerdo si es grande o pequeño, obviamente. Pero para Dios, en el asunto penal o punitivo o de castigo, todo pecado es pecado. Desde una mentirita blanca, como algunos dicen, hasta, no sé, un genocidio, un montón de asesinatos. Ante Dios es lo mismo. Y aquel que fue, digamos, un asesino en serie, pasará el resto, si no se ha arrepentido, pasará el resto de su eternidad en el lago de fuego como aquel que miente o como aquel que toma y se emborracha. Apocalipsis dice claramente, los mentirosos, los borrachos, los idólatras, ¿no? Aquellos inmorales en su sexualidad, que no se arrepienten, irán al lago de fuego. O sea, todos los pecados para Dios son iguales. No puedes agarrar y decir, ah, no, yo no, mi pecado es más pequeño que el vecino de al frente. No, todos hemos pecado. El pecado es castigado con el agua de fuego, no importando si es grande y pequeño, pero también tienes que entender que en este mundo, que el pecado tiene consecuencias de acuerdo si es grande o pequeño. Obviamente las consecuencias de una mentira no van a ser las mismas que de un asesinato, pero el pecado en esta justicia del mundo, del hombre, será castigado por hombre, sea grande o pequeño, pero ante Dios no tiene validez. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así que tenlo muy presente esto. Solo Dios puede salvar. 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Miren, ¿cómo es? Por fe. ¿Y qué más? Gracia. Dios gratuitamente nos hace justos. ¿Hay un costo que pagar? ¿Hay penitencia? No, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y esta es una de las verdades más importantes ahora en la doctrina bíblica. Dios me lo da gratuitamente, pero el hombre a veces no sabe recibir de gratis, diríamos, ¿no? Porque en nuestra filosofía tienes que pagar derecho de piso o tienes que hacer algo, y por eso la religión intenta hacer este tipo de rituales de personas que se latigan, de personas que andan de rodillas, a los cuales le llamamos penitencia.
creyendo que de esa forma le ayudan a su perdón, a su culpa, a minimizar. Te ayudará a ti, pero no ayuda delante de Dios. Tú puedes decir, yo me latigo porque he pecado, bueno, pero Dios dice, a mí eso no me vale. Lo que sí vale es que tú entiendas que la salvación es gratuita. Y aunque tú luches y digas, pero algo tiene que costar, algo tengo que hacer, la verdad es que no tienes que hacer nada. Es gracia. Y tiene un tema muy importante. Justos ante Dios por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Este tema se llama la justificación por gracia, donde el texto dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Pero ¿qué significa la justificación por gracia? Es un acto legal donde somos absueltos de los cargos que están en nuestra contra y somos libres de la culpa. Es un acto legal delante de Dios, donde yo soy hallado culpable. Pero esto es lo que les chocaba a los judíos. Recuerden, en Éxodo 27, los judíos decían que Dios no puede perdonar de forma gratuita porque dice el texto, asegúrate que nunca acudas a nadie falsamente de algún mal, jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque dice, yo nunca declaro inocente al culpable. Entonces los judíos, eso es lo que no podían entender. ¿Cómo es que Dios va a declarar inocente al culpable? O sea, tú y yo somos culpables. Dios no puede declararnos inocentes así nomás. Pues obviamente, cuando hablamos de que Dios nos declara inocentes así nomás, eso no es el Evangelio. Dios nos declara inocentes en Cristo, no en mis actos, no en mis méritos, en los méritos de Cristo que hizo en la cruz, donde Él me justificó. O sea, Él me declara justo, porque el pecado merece que se pague con la muerte y Jesús murió en mi lugar. Por eso soy salvo, no por mis méritos. Por eso, esto era el evangelio y que chocaba a ellos porque decían, Dios no declara justo o inocente al culpable. Soy culpable, soy hallado culpable. Pero hay alguien que llevó mi culpa y mi castigo y se llama Jesucristo. Hechos 13:38 al 39 dicen, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen que el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justos a los ojos de Dios. Es decir, va a ser declarado inocente, pero no por lo que hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo. Y dice Pablo, o perdón, en este caso, Pablo, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Así que el Antiguo Testamento tuvo una función, pero la ley de Moisés nunca lo pudo hacer. Aunque tú vayas y digas, mira, hay 10 mandamientos, sí, tú podrás decir, he roto todo, Señor, soy hallado culpable. En ese día el tribunal de Cristo, pero Jesús se pondrá ahí y dirá, pero yo pagué por esos pecados en la cruz. Y Él no tiene por qué pagar, ahora es declarado justo. Y también es libre de la culpa, de la pena, del castigo. ¿Cuál es eso? El lago de fuego. Por eso la gracia realmente debemos de apreciarla y sobre todo la salvación, que es un regalo que el Señor nos ofrece. Y el otro tema que sale ahí es por qué sería justificado o declarado justo, porque ha sido redimido, o el tema de la redención, cuando dice el texto, nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Y qué significa la redención? Es una liberación asegurada por el pago de un rescate. O sea, ¿de qué rescate? Mira, Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hermano, lo que está diciendo aquí es que sí, mi culpa, mi castigo, soy declarado culpable y ahora el Señor, por su gracia, me salva porque yo he puesto mi fe en Él. Ahora soy salvo y ya no tengo ahora que estar mostrándome, o diríamos, llevando este pecado que no me va a dejar entrar al reino de los cielos. Al contrario, soy declarado justo, por eso mi salvación es segura y entro al cielo y el Señor me espera
por mis méritos, no, vuelvo a decir, por los méritos de Cristo. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé que eso es verdad? Porque tú has sido comprado a precio de sangre. Y cuando hablamos de la palabra redención, es una idea del mercado de esclavos que había en ese tiempo en el Imperio Romano, porque estamos hablando de Roma, que había 500.000 de esclavos. Te imaginas un montón de gente de esclavos, pero tú eras una persona, imagínate una persona que te compra a ti si tú eres esclavo. ¿Y cuánto vale? Vale mucho dinero. Bueno, me compra y yo no tengo derechos, simplemente tengo deberes y obligaciones hacia mi amo. Pero ese amo dice, te compro, pero ahora eres libre. Eso era el mejor regalo, eso era impensable dentro del mundo romano, pero esa es la idea que nos da a entender ahora Pablo, he sido comprado, he sido redimido para darme la libertad. ¿Y qué ha costado? La sangre de su Hijo, de nuestro Señor, que perdonó nuestros pecados. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. O sea, esto es lo que me asegura que soy declarado justo, la muerte de Cristo, que Él derramó su sangre, y eso es el nuevo pacto, y eso es la santa cena, el pan y el vino cuando lo hago. Versículo 25 al 26. El sacrificio en la cruz nos hace justos ante Dios. Dice el versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y este es otro tema doctrinal que vamos a ver ahora. ¿Qué significa el sacrificio por el pecado? Dice, las personas son declaradas justos a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. O sea, a este sacrificio se le llama la propiciación o la expiación, donde claramente el texto dice Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Y qué significa la propiciación? Es el apaciguamiento de la ira divina por medio de una ofrenda de sacrificio. O sea, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta expiación era desarrollada en el altar cuando había el tabernáculo, mataban el animal y entraban al lugar santísimo. Y claramente en 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Jesús es la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús atravesaron sus manos con estos clavos, eran de 25 centímetros, atravesaron sus pies, los llevaron a una cruz como un cordero, como ahora dentro de la sociedad, un villano. Lo pusieron en ese madero y él derramó su sangre completamente porque lo latigaron, pusieron una corona de espinas, atravesaron sus manos, sus pies, y esta ofrenda de sacrificio en el Antiguo Testamento, como les dije, apuntaba a Cristo, era que después de matar el cordero, la sangre era derramada en el altar, eran quemado parte de todo lo que tenía que hacer el sacrificio, pero la sangre se llevaba en un pocillo y se echaba acá en el propiciatorio, en medio de estos dos ángeles que ustedes pueden ver en esta arca, y eso se hacía una vez al año, el sacrificio de expiación o de propiciación para apaciguar la ira de un Dios que había sido ofendido con los pecados de todo el mundo. Y ahora dice Pablo, Jesús es nuestra propiciación, Jesús es el sacrificio por el pecado. Por eso es que yo puedo estar seguro que soy declarado justo y que la salvación solo es por fe y gracia, porque ya yo no necesito hacer sacrificios, ya no necesito hacer cada año sacrificios de expiación o de propiciación, porque ya hubo un sacrificio y es para siempre. Y fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y fue la sangre pura y sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que cumplir los requisitos de el sacrificio expiatorio o de propiciación, que son temas doctrinales. Así que por esas tres razones, recordemos, es nuestra salvación. Primero de Juan 2:2 dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros,
sino también los de todo el mundo. Ojo, no dice ni los elegidos ni los escogidos. Dios quiere salvar a todo el mundo. O sea, vamos a ver estas tres palabras. La justificación es una imagen de la Corte de Justicia. La redención es una imagen del mercado de esclavos. La propiciación es una imagen del mundo de la religión, de apaciguar a Dios a través del sacrificio, apaciguar de su ira, porque Romanos 1 dice que Dios está airado contra la humanidad. O sea, la justificación resuelve el problema del hombre que es culpable ante un juez justo. Y la redención resuelve el problema del hombre de la esclavitud del pecado, el mundo y el diablo. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a Dios, nuestro creador. Y gracias al Señor, gracias a Dios, que hoy hemos sido justificados, redimidos y expiados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que yo no merezco, la buena noticia, no merezco la salvación, y por lo que hizo Jesús es gratuita. ¿Y cómo se obtiene? Por fe, simplemente fe. Pero fe en fe no, fe en creer que Jesús murió como un sacrificio por nosotros. Muy bien, versículo 26 dice, porque miraba hacia el futuro, o sea, Jesús era el sacrificio, obviamente, y antiguamente esos sacrificios que se hacían, Dios los pasó por alto, calmaba la ira, simplemente eso era pasar por alto porque hacían días de expiación, pero ahora miraba hacia el futuro, dice el versículo 26, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque en el mismo es justo e imparcial y a los pecadores les hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Porque cuando leemos este texto da la idea, ¿no? Pero ¿cómo es posible que Dios haga esto? O sea, antes se les perdonó por su ignorancia. No, la ignorancia de entender que no es que perdonaba sus pecados con ese sacrificio de expiación o de propiciación, sino que eso calmaba la ira de Dios que estaba ofendido. Pero ese sacrificio apuntaba a Cristo y por eso lo mantuvo y lo mantuvo y lo mantuvo. Porque recuerde que por 70 años en el cautiverio no hicieron sacrificio de expiación porque no había templo. Y después de eso el templo fue destruido. Y después de eso recuerden que no tenían el tiempo, por eso se llama la época de la diáspora, y apuntaba hacia el futuro, que era la realidad, el sacrificio de Cristo. Todo lo hizo Dios esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Él no pasa por alto los pecados, hermanos. Y a los pecadores, pero ahora los hace justos a sus ojos. Cuando creen en Jesús, otra vez, no pasa por alto tu pecado, pero como tú eres hijo de Dios y has creído, has puesto tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador y has entendido que ese sacrificio lo hizo por ti, por lo tanto, esa justicia que Jesús obtuvo en la cruz te lo pasa o te lo da a ti. El punto es Jesucristo. La salvación, hermanos, empieza en Jesucristo, empieza en la cruz y termina en Jesucristo. Yo no tengo mérito alguno en mi salvación. 27-28. La ley no ayuda para ser justos ante Dios. Dice el 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, no y no. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de ley, está basada en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Miren, las religiones exigen obras y demandan a sus feligreses ciertos ritos para ser aceptados por su Dios, pero el único Dios que ofrece salvación gratuita por fe y gracia es el Dios de la Biblia. Hermanos, ¿por qué Dios entonces nos salva solo por la fe? ¿No puede haber obras? No, solo fe. ¿Por qué? Porque la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos. Segundo, porque la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que las personas hacen. Tercero, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayuda. Y cuarto, la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Dios. Así que es fe y gracia. Efesios 2, 8, 9 claramente une estos puntos. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Gracia
y fe, creer. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Eso es la salvación. 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Se merece un amén. 28. Así que somos hechos justos, miren, a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Este párrafo ustedes se lo tienen que memorizar. Si alguien habla alguna vez con aquellos que se los llama sabatistas, ¿no? O los adventistas, o los judaizantes, lean, esto es el evangelio, la buena noticia de la gracia. ¿Por qué querer regresar a guardar el sábado, que es parte de la ley? ¿Por qué querer regresar a dejar de comer carne o chancho, que es parte de la ley? ¿Por qué querer vestirse como judío? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya nadie puede ser hecho justo a los ojos de Dios por obedecer la ley, solo es por fe. Y a esto nosotros lo llamamos el nuevo nacimiento. Somos declarados justos legalmente delante del Padre por la fe y no por obedecer la ley. Amén. Termino. 29 y 31, judíos y gentiles podemos ser justos ante Dios. Después de todo, dice Pablo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. 30. Hay un solo Dios. Amén. Y esto lo tenemos claro, un solo Dios. Y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Pero cómo? ¿Por obedecer la ley o por religión? No, únicamente por medio de la fe. Fe en cualquier cosa, no, fe en Jesucristo. Y 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué está diciendo Pablo en este momento? Pablo, otra vez, no descarta la ley. Y vamos a ver en el capítulo 4 cómo es que no lo descarta. Y entonces va a resaltar la fe. Es cierto, la ley tiene un propósito, nos ha ayudado, la ley nos muestra, es buena, no se puede descartar, el Antiguo Testamento menos, pero no es suficiente. Eso es lo único que quiere decir Pablo. Recuérdenlo muy bien. ¿Y qué quiere decir que solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley? Pues cuando tenemos fe en Jesucristo, tenemos dos puntos muy importantes. ¿En qué se resume la ley? Dijo Jesús. Ama a, tu, a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Se lo sacó de Deuteronomio, pero también dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es, ¿tengo fe en Dios? Sí. ¿Tengo fe en Jesús? Sí. Entonces vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo. Y lo vas a amar, no lo vas a odiar, lo vas a amar. Entonces, al tener fe, la ley viene a inscribirse en nuestros corazones y cumplimos verdaderamente la ley. O sea, la ley muestra el pecado. La ley nos enseña que somos pecadores, desvalidos y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Segundo, la ley muestra qué grande es la ofensa moral. ¿Por qué? Porque la ley nos enseña que hemos transgredido el código moral de Dios y cuando tenemos fe, cumplimos por consecuencia la ley, hermanos. La fe no desecha el Antiguo Testamento. 4 conclusiones. Primero, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y estas conclusiones lo he sacado de los versículos. Número 2, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Número 3, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Tienes que tener fe. Y 4, somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Nunca te olvides. Fe, gracia. Fe y gracia. Las obras, la ley, cumplir la ley no funciona. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque si no fuese la gracia, totalmente estaríamos perdidos. Por eso Martín Lutero se alegró y muchos otros reformadores. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por todo lo que tú nos enseñas en estos versículos.
Gracias, Señor, por la fe que tú has dado. No hay mérito en nosotros, tú has puesto fe en nosotros para poder verte. Y gracias también por tu gracia, la gracia inmerecida, la gracia que cada uno de nosotros a veces nos cuesta entender. Es gratis la salvación, no me cuesta nada, pero quizás me va a costar todo, todo que, todo a veces aquello que desea mi carne. Pero la salvación es gratuita y esto te estoy agradecido y estamos agradecidos una vez más porque no hay mérito en el ser humano. Si no fueres tú, estamos perdidos sin ti. Gracias, Jesús, una vez más. En tu nombre oramos así. Amén.